Como dice nuestro Saavedra Fajardo, el vaso de vidrio formado de un soplo, otro soplo lo rompe. Las obras lentas son las duraderas. Ojalá esta nación lo comprenda algún día. Francisco Gine de los Ríos. Durante el siglo XIX surgieron en Europa una serie de transformaciones políticas y económicas que afectaron también a la reforma de la educación. A partir de la segunda mitad del siglo XIX comienza a surgir centros pedagógicos con distintas denominaciones como Museo Pedagógico, Exposición Escolar o Museo de Educación, los que comprenden por una parte una biblioteca y por otra colecciones de material y mobiliario escolar. En 1882 se crea en Madrid el Museo de Instrucción Primaria. El título originario se cambió posteriormente en 1894. El Museo Pedagógico Nacional fue creado siguiendo los principios krausistas de la Institución Libre de Enseñanza por Francisco Giner de los Ríos. Su primer director, Manuel Bartolomé Cosío, discípulo, amigo y colaborador de Giner de los Ríos, constituyó al museo como un centro dinamizador del programa pedagógico español. Manuel Bartolomé Cosío fue una de las figuras principales dentro del contexto intelectual madrileño, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. En 1871 se trasladó a Madrid para estudiar Filosofía y Letras, donde conoció a Giner de los Ríos, quien se dispuso a apoyarle para su preparación como estudiante de Pedagogía, enviándole a Italia, donde adquirió una formación más amplia. La creación del Museo Nacional de Instrucción Primaria puso fin en manos de Cosío un instrumento para ensayar una nueva formación del profesorado. Cosío obtuvo el puesto de director del museo por medio de oposición en 1883. Hasta 1889, Cosío efectuó varios viajes por Europa, Bélgica, Portugal, Inglaterra, Francia y Suiza, recogiendo una información pedagógica valiosísima para los planes institucionistas y sobre los museos pedagógicos y asistentes. Una de las funciones del museo consistía en cooperar con las escuelas normales y sobre todo formar a los maestros y actualizar sus conocimientos. Todo ello a través de cursos de formación y de conferencias con reputados pedagogos. Dentro de la función investigadora del centro se crearon dos espacios de experimentación y formación denominados laboratorios: el Laboratorio de Antropología Pedagógica y el Laboratorio de Física y Química, los cuales ejercieron gran influencia en la modernización de la educación en España. Ejemplos de personas relevantes que estudiaron en el museo son Lorenzo Luzuriaga y Domingo Arnés. Además, en los cursos de formación y en las conferencias se contó con la participación de figuras como Francisco Giner de los Ríos, José Ortega y Gasset y Emilia Pardo Bazán, o el propio Manuel Cosío, además de reputados psicopedagogos europeos como Alexis Sluis o Edouard Claparet. Las salas de exposición del museo contaron desde el primer momento con mobiliario escolar y materiales para la enseñanza, procedentes en su mayoría de la exposición pedagógica del primer Congreso Nacional de Pedagogía en 1882. La función principal era la introducción de las innovaciones higiénicas y pedagógicas internacionales en España, convirtiéndose en el centro de referencia y sus modelos de mesas, bancos, planos y materiales escolares como los oficiales en todas las escuelas españolas. El museo se convirtió en el centro de información pedagógica más importante de nuestro país. Una de las aspiraciones era la de formar una biblioteca de primera enseñanza, semejante a la del Museo Pedagógico de París. Esta biblioteca estaba formada por obras de diversas clases: tratados pedagógicos, libros orientados a la formación del maestro,
libros de consulta y de cultura general. Además, contaba con 2 servicios, la sala de lectura y la sección circulante, la cual fue un primer ensayo de préstamo de libros en España, a semejanza de otros países como Alemania, Inglaterra o Italia. Después de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Museo era la segunda que atraía a mayor y más diverso número de lectores, principalmente estudiantes de la Universidad Central o de la Escuela Superior de Magisterio. Entre las publicaciones periódicas contaba con el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, las Memorias de las Colonias Escolares o la Revista de Pedagogía. Las colonias escolares surgieron como iniciativa complementaria a la escuela y respondían a una triple finalidad: la educativa, la higiénica y la asistencial, y estaban destinadas a niños y niñas de las clases populares con una salud debilitada. La idea de la creación de estas colonias surgió en 1882, año del primer Congreso Nacional Pedagógico, donde se daba cuenta de la importancia de estas iniciativas creadas en Suiza por primera vez en 1872. La primera colonia escolar, dirigida por Manuel Cosío, se realizó con gran éxito en la población de San Vicente de la Barquera en 1887. La labor del museo fue fundamental para consolidar el movimiento vacacional de las colonias en España. Desde entonces, las colonias se llevaron a cabo ininterrumpidamente hasta el verano de 1926. El museo desde su configuración pasó por varias etapas. El periodo de mayor esplendor fue comprendido entre 1894 y 1832. A partir de la década de los años 20, el museo iría poco a poco perdiendo su actividad docente. Se disminuía el número de publicaciones y la organización de las colonias escolares pasarían a otros centros. Finalmente, Cosío, el presidente que duró 46 años en el puesto, se jubiló en 1929. Aquel joven vigoroso ya es un mayor de 72 años. Manuel Cosío se jubiló sustituyéndole Domingo Parnés, secretario de la institución hasta ese año. Durante la Segunda República, el Ministerio de Instrucción Pública estructuró el Museo Pedagógico, absorbiendo algunas de las funciones y servicios del mismo y adaptándolo a las nuevas necesidades pedagógicas. El sueño de Manuel Cosío hecho realidad, donde más de 500 voluntarios llevaron por distintos pueblos y rincones de España la cultura a través de bibliotecas ambulantes, sesiones cinematográficas, exposiciones. Estas experiencias pedagógicas duró desde 1932 hasta 1936. A pesar de las misiones exitosas, la salud de Cosío estaba empeorando. Murió el 2 de septiembre de 1935. Fue enterrado en el cementerio civil de Este, en Madrid. En 1936, la guerra civil estallaba. El museo entró en un proceso de depuración de todo su personal y pasó por una reorganización con la asignación de algunas funciones menores como la selección del material escolar y de libros de enseñanza. El 29 de mayo de 1941 se clausuró definitivamente y su biblioteca, trabajos y materiales pasaron al Instituto José de Calasanz, llegando el museo a su fin.